Bienvenidos una vez más a Si tiene nombre existe. ¿Qué pensáis si digo la palabra Atlántida? ¿Para vosotros es un mito o es una realidad? Hablemos hoy juntos sobre ello. Venga, ¿comenzamos? Los mitos y las leyendas son historias que se transmiten de generación en generación a través de la tradición oral. Son historias que nos hablan de los orígenes del mundo, de los dioses y de los héroes, de los peligros que acechan a la humanidad y de los valores que debemos seguir. Los mitos y las leyendas suelen estar llenos de elementos fantásticos, como criaturas sobrenaturales, poderes mágicos y acontecimientos imposibles. Sin embargo, no son simples historias de fantasía. Tienen una función importante en las sociedades humanas. En primer lugar, ayudan a explicar el mundo que nos rodea. Nos hablan de los orígenes del universo, de la naturaleza y de los seres humanos. En segundo lugar, los mitos y las leyendas transmiten valores morales y sociales. Nos enseñan qué es bueno y qué es malo, qué debemos hacer y qué debemos evitar. En tercer lugar, los mitos y las leyendas proporcionan un sentido de identidad y pertenencia. Nos conectan con nuestra cultura y con nuestros antepasados. Si tiene nombre, existe. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Blanca y os invito a quedaros conmigo. ¿Comenzamos? La leyenda cuenta que la Atlántida era una isla de grandes dimensiones. Se podría considerar un continente, según algunas hipótesis en el Mediterráneo. En otras versiones en el Océano Atlántico, fue destruida por un terremoto o tsunami que inundó totalmente sus tierras, dejándola por siempre sumergida bajo las aguas y olvidada en el pasado. Sus habitantes poseían una tecnología y cultura muy superior a la de los contemporáneos de su época, y fueron decisivos en los avances de todas las culturas mundiales. Su ubicación les permitía el acceso a culturas tan dispares como la egipcia y la maya, y eran consumados viajeros, dominando con sus barcos todos los mares y océanos del planeta. La similitud entre estructuras arquitectónicas como las pirámides mayas y egipcias o el parecido fonético de algunas palabras en culturas separadas por aguas y miles de kilómetros de distancia se deben, según los partidarios de la existencia de dicha isla o continente, y a la influencia que los atlantes, nombre con el que habitualmente se designa a los habitantes de la Atlántida, gracias a su avanzada tecnología, y es que marcaron culturas de todo el mundo. La leyenda de la Atlántida parte de Platón hacia el 350 a.C., el cual, en los diálogos Timeo y Critias, nombra la historia de una civilización floreciente
que vivía en una isla más allá de las columnas de Hércules, nombre antiguo del estrecho de Gibraltar. Él aseguraba basarse en el sabio griego Solón, que 200 años antes decía haber oído en Egipto que una isla había sido destruida al oeste como consecuencia de un gran cataclismo que la sumergió en las aguas en tan solo unas horas. En más o menos 20 páginas describe esta floreciente cultura, sus ciudades y abundancias, y cómo debido a una afrenta a los dioses, fueron castigados y una serie de cataclismos les sumergieron en las aguas. Así, habla de una isla extensa y llana en cuyo centro había una colina, que a su vez estaba rodeada de 3 anillos concéntricos de mar. En la cima de la colina había un templo dedicado a Poseidón y Cleito, rodeado por un muro enteramente de oro. A su lado, otro templo de Poseidón estaba hecho de plata. 2 fuentes manaban constantemente agua, una fría y la otra cálida. En el anillo más cercano vivían los más ricos y de alto estatus de su sociedad, y en el siguiente anillo los plebeyos. Más allá, una extensa pradera repleta de aromáticas sustancias, hasta completar una isla, más grande aún que Asia Menor y Libia juntas. Como vemos, una descripción demasiado idílica como para resultar creíble. Más aún, cuando la descripción que hacía Platón las basaba en las historias de un ateniense, Solón, que decía haberlo escuchado de un sacerdote al que a su vez se lo había contado otro. Similares propuestas se hicieron para su desaparición, ya que según aquellos escritos, su sociedad se perdió en su propia decadencia y corrupción. Sus gobernantes quisieron expandirse y comenzaron una época de invasiones en las tierras cercanas, e incluso se contó que llegaron a dominar todo el norte de África, hasta Egipto. Tal ambición fue castigada por sus dioses con una explosión volcánica que arrojó ceniza y arrasó su civilización, para posteriormente ser destruida por un maremoto que la hundió en apenas 24 horas. Hasta aquí podría parecer la típica historia moralista, tan habitual en mitología griega, pero numerosos estudios a lo largo de la historia han buscado un significado real, pues en gran cantidad de culturas existen mitos similares a los de la Atlántida de Platón. Según algunos de ellos, existe una especie de memoria histórica o componente real en dicha historia, y si bien la mayoría de las hipótesis fueron desestimadas por falta de pruebas o demostrada su invalidez, es cierto que de tratarse de una leyenda fue de gran difusión en una edad tan temprana del hombre que pervivió en diferentes y dispares culturas. La imagen romántica de una isla fabulosa tragada por el mar ha significado que su ubicación haya sido buscada desde la época de Platón. Aunque nadie está seguro si existió realmente, muchos son los investigadores que la buscaron. Una empresa no del todo descabellada, pues al fin y al cabo, también la Troya de Homero se creía producto de la fantasía, hasta que el arqueólogo Heinrich Schliemann la descubrió en 1903. Las ubicaciones sugeridas para la Atlántida incluyen lugares diversos, y a continuación enumeraré algunas de las ubicaciones más nombradas. La primera, en el Mediterráneo. Del relato de Platón se deduce que la civilización atlante debió florecer hace más de 12.000 años. Este dato no puede ser exacto en ningún caso, puesto que en aquellos remotos tiempos
todavía no existía ninguna cultura evolucionada que trabajara los metales, estuviera gobernada por reyes y dominara los mares con sus barcos. En cuanto a la localización del misterioso continente, el texto del filósofo ateniense lo sitúa más allá de las columnas de Hércules, y esto significaba, según la concepción de la antigüedad, al otro lado del estrecho de Gibraltar, es decir, en el océano Atlántico. Pero atención, recordemos que la fábula procede de los antiguos egipcios, y para ellos la isla perdida se llamaba Keftiu. La fuente de información de Platón, el legislador y estadista Solón, pensaba naturalmente en griego, de modo que traduciría las indicaciones del sacerdote egipcio a su propia lengua, pudiendo producirse por esto algunos equívocos. Posiblemente los egipcios tenían en mente un lugar totalmente diferente al referido por Solón, ya que para esta civilización confinada en el valle del Nilo, el mundo conocido terminaba no ya en el Atlántico, sino en el mismísimo Mediterráneo. La teoría que desde 1909 ha sumado más adeptos afirma que la Atlántida fue Creta u otra isla cercana, la de Santorini. Por consiguiente, la civilización atlante se identificaría con la minoica. Son muchos los datos que apoyan esta tesis. Para los antiguos egipcios, Creta constituía un lugar de interés a causa de su cercanía y su fuerza, aunque resultaba casi inaccesible debido a su ubicación en mitad del Mediterráneo. Por otro lado, la decadencia y caída de esta civilización encaja con el dramático final descrito por Platón. Hacia el año 1500 a.C., una tremenda erupción volcánica en la isla de Tera, hoy llamada Santorini, originó terremotos, tsunamis y lluvias de ceniza que acabaron por dar el golpe de gracia a aquella cultura de la Edad del Bronce, que ya había sufrido anteriores seísmos. La fecha es lo único que no concuerda, pues recordemos que, según Platón, la Atlántida debió florecer alrededor de 12.000 años atrás. Sin embargo, pudo ocurrir que el informador egipcio de Solón se hubiera basado para sus cálculos en uno de los calendarios lunares al uso en aquella época, confundiendo al griego, quien habría tomado los años lunares por solares. En tal caso, la fecha referida por el sacerdote sería el año 1200 a.C. aproximadamente, lo cual coincide admitiendo un margen de tolerancia de 2 o 3 siglos con la explosión de Tera. En cualquier caso, por bien que suene esta hipótesis desarrollada y defendida sobre todo por los investigadores griegos, también tiene sus puntos débiles. Así, la clasificación cronológica de los diferentes estilos cerámicos de la isla de Santorini demuestra que esta cultura sobrevivió al menos 50 años a la erupción del volcán. La Atlántida no se hundió, por tanto, en este lugar. En menores son las posibilidades de que se tratara de la isla cercana de Creta. El centro de la cultura minoica no se colapsó hasta algunos siglos después de la erupción del volcán, y como todos sabemos, la isla continúa en su sitio. Where mysteries lie, there's a queen of night, she rules the sky. With fiery eyes and wings unfurled, she's the ancient one from the underworld. Lilith, Lilith, hear our call in your
millions chains she broke away. Refused to bow, refused to stay. A rebel spirit, wild and strong. She dances through the dark where she belongs. Lilith, Lilith, hear our call. In your name we stand tall. Mistress of darkness, fierce and free. Guide us through the shadows, let us be. She's the voice of women, silenced and scorned, a symbol of power from times long gone. In her embrace, we find our strength. Lilith's legacy knows no end. Lilith, Lilith, hear our call. In your name, we stand tall. Mistress of darkness, fierce and free. Guide us through the shadows, let us be. From millions chains, she broke away. Refused to bow, refused to stay. A rebel spirit, wild and strong. She dances through the dark where she belongs. Lilith, Lilith, hear our call. In your name, we stand tall. Mistress of darkness, fierce and free. Guide us through the shadows, let us be. She's the voice of women, silenced and scorned. A symbol of power from times long gone. In her embrace, we find our strength. Lilith's legacy knows no length. Shadows deep, where mysteries lie. There's a queen of night. She rules the sky with fiery eyes and wings unfurled. She's the ancient one from the underworld. Lilith, hear our call. In your name, we stand tall. Mistress of darkness, fierce and free. Guide us through the shadows, let us be. From millions chains, she broke away. Refused to bow, refused to stay. A rebel spirit, wild and strong. She dances through the dark where she belongs. Lilith, Lilith, hear our call. El relato de Platón hablaba de una enorme isla más allá de las columnas de Hércules. Este dato hacía suponer que debía encontrarse en el Océano Atlántico, y durante siglos investigadores del tema la situaron en dicho emplazamiento. Dicha teoría fue totalmente rechazada en 1950, cuando se demostró la tectónica de placas y se comprobó que no existen ni existieron vestigios de ningún continente sumergido. Hasta que dicho teórico emplazamiento se demostró que no era correcto, investigadores como Ignatius Donnelly, quien publicó su libro Atlantis, obra que conocería más de 50 ediciones y que sirvió de punto de partida para numerosas teorías posteriores. Donnelly estudió los enigmas de distintas culturas y elaboró, a partir de tan misteriosos ingredientes, una hipótesis irresistible. La Atlántida fue un continente entre Europa y América, que se sumergió y que incluso llegó a constituir un puente terrestre entre ambos mundos. Los principales datos que corroborarían su teoría son los siguientes. La lengua de los aztecas posee asombrosas semejanzas con la de los egipcios. Los egipcios no fueron los únicos que construyeron pirámides. También los antiguos pueblos centroamericanos levantaron este tipo de estructuras, de modo que debió existir algún contacto entre ellos.
Donnelly no ofrecía nuevas teorías de la existencia de la Atlántida, sino una síntesis tan brillante como persuasiva de las ya existentes, echando mano de informaciones procedentes de campos tan diversos como la arqueología, la oceanografía, la filología, la geología, la historia, la mitología, la etnología, la zoología y la botánica para argumentar la historia de Platón, y con la intención de demostrar que sin un continente que hubiera servido de puente, las coincidencias que proponía no hubiesen podido darse. Al ser descubierto el nuevo continente, surgió, como es lógico, una nueva teoría. ¿Podría ser América el continente descrito por Platón? ¿Era posible que las tierras descubiertas por Cristóbal Colón fueran parte de la isla soñada? La respuesta parecía ser no, pues parecía muy improbable con la tecnología de la época que relataba Platón. Y es que no podían realizarse viajes en barco a tan larga distancia, y más cuando se describían flotas de 1.200 barcos que conquistaban allá por donde pasaban con sus tropas. Un dato cuanto menos curioso sobre esta teoría es el siguiente. En una sesión de trance realizada en 1933, el vidente norteamericano Edgar Cayce describió de una forma colorista y fantástica la vida en aquella antigua civilización, prediciendo, además, que una parte de ella sería encontrada en el año 1968. Y en efecto, un año más tarde de lo vaticinado, se descubrieron en el fondo marino, frente a las Bahamas, ciertas estructuras aparentemente realizadas por la mano humana. La localización de la Atlántida en esta zona ya había sido propuesta por otros investigadores, que sin duda se remitían a los datos aportados por el geógrafo romano Marcelo, del primer siglo antes de nuestra era. Según él, el continente perdido habría estado integrado por 7 islas pequeñas y 3 grandes, la mayor de ellas de 1.000 estadios de diámetro, lo que equivale aproximadamente a 200 kilómetros. ¿Debemos, pues, buscar los restos de la Atlántida en el Caribe? La mayor de las islas antillanas, la Española, tiene un tamaño que coincide más o menos con el cálculo por el sabio Marcelo. Sin embargo, estas especulaciones tienen muy poco que ver con la descripción de Platón. Las formaciones de piedra encontradas son, según los expertos, tan solo una formación rocosa insólita y no tienen nada que ver con la mano del hombre. Y aún en el caso de ser estructuras arquitectónicas creadas por el hombre, parece muy poco probable que perteneciesen a la Atlántida que relataba Platón, y con casi total seguridad serían parte de una cultura megalítica aún desconocida. La tectónica de placas no deja lugar a dudas. No hay lugar para la Atlántida. Ningún continente o isla de dimensiones como las descritas pudo haberse sumergido o inundado sin dejar pruebas de ello. Por lo cual, tenemos que pensar que de ser algo más que un mito, deberíamos buscar la Atlántida entre las tierras ya conocidas. Probablemente una isla mediterránea, alguna región europea que fuera mal interpretada en los mapas o traducciones de textos antiguos. Otras hipótesis barajan la posibilidad de que se tratara de las Azores e incluso en Suecia. Aún así, no deja de ser fascinante cómo durante siglos se ha buscado un continente idílico y existen tal cantidad de textos a lo largo de la historia aportando pruebas de su existencia. Y hasta aquí el programa de hoy.
No olvidéis dejar vuestros me gusta o comentario si el contenido ha sido de vuestro agrado. También estáis invitados a dejar vuestra opinión. Y ahora sí, sin más dilación, me despido de vosotros, no sin antes deciros que si tiene nombre, existe. Nos vemos pronto. Si tiene nombre existe es un podcast creado y editado por mí para llegar a las personas que como tú comparten mi pasión por la cultura, leyendas, tradiciones. Puedes escucharme en iVoox, Podimo, Amazon Podcast, Google Podcast, Apple Podcast y en Spotify. También podrás seguirme en redes sociales como Instagram, TikTok y en YouTube. Te invito a que te suscribas al canal y te quedes conmigo. Podrás encontrar los enlaces en las descripciones de los programas. Gracias por estar al otro lado escuchándome y recuerda, si tiene nombre, existe.